Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo andan? Pará. Acá Daniel Sánchez nos escribe de República Dominicana. Muy bien, República Dominicana presente. Ahí les estoy preguntando en el chat de dónde son. Estaban también de Uruguay, de Fray Ventos, Uruguay, de Campana, de Misiones, había de Jujuy, de Mendoza, de Pergamino, de Longchamps, de Chaco, Resistencia. Tremendo, tremendo. 175 personas, un viernes a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a una nueva sesión, casi sesión terapéutica, psicológica. No sé qué vamos a hacer con mi compañero Maurito Becerra, que está del otro lado. Ahora lo voy a presentar. Cintia de Cava, de San Luis, de Córdoba. Nada, de Cancún, no, Magdalena. ¿En serio? ¿De Cancún estás? Estuvimos en Cancún con Mauro en diciembre. Era Magdalena Almasque de Cancún. Bueno, la verdad que increíble. El Instituto de Formación Política y Gestión Pública trasciende fronteras, ya lo sabíamos, pero llega a lados impensados. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar del otro lado. La verdad que siempre es un placer reencontrarnos a través de la pantalla y con contenidos que tanto nos entusiasman. Y la verdad que este tema de la vocería tomó mucho entusiasmo, ya metiéndonos un poco, gracias a Gise y Lau que están del otro lado ahí haciendo el apoyo de parte del instituto. Eh, Recién caigo que es viernes, dice María Valeria. Sí, hoy es viernes. De Maldonado, Uruguay también, la verdad que muy bien, muy bien. Adriana Grobocopatel, que también es asidua participante de estos cursos. El tema de la vocería es un tema que la verdad que conlleva bastante interés. En los últimos años en la Argentina también ha tomado un rol bastante importante con la figura del vocero presidencial, primero Gabriela Cerruti, ahora Manuel Adorni, tomando ese rol de voceros presidenciales. En otros países ya el rol existe, es un rol también muy político, que a veces lo hacen personas que están más relacionadas a una cuestión técnica, más allá de que Gabriela Cerruti y Manuel Adorni son personas políticas. Gabriela Cerruti es periodista, ejerció periodismo mucho tiempo. Manuel Adorni, no sé si es periodista, pero sí es economista y forma parte también del ecosistema de los medios de comunicación durante mucho tiempo. Y la verdad que tiene una capacidad de desenvolverse muy interesante. Después, obviamente, tenemos los, los, las cuestiones para analizar, ¿sí? Las cuestiones que nos pueden gustar un poco más, un poco menos, pero me parece que el rol del vocero es algo que por lo menos en la institucionalidad de la presidencia de la Nación está bueno, ¿sí? Vale festejar que haya un profesional en la relación diaria y directa con los periodistas. En estas dos clases, ¿sí? Este viernes y el viernes siguiente, con Mauro Becerra, mi compañero, vamos a estar viendo el rol del vocero, ¿sí? Y en dos aspectos muy puntuales, ¿sí? El vocero como persona que participa de una charla, que puede dar una conferencia, en esa relación con el público directo, y el vocero también en términos de la relación con los medios de comunicación, ¿sí? Sabemos que quizás muchos de ustedes tienen que dar alguna charla o participaron en alguna conferencia. Y bueno, y cómo es la cuestión de poder desempeñarnos de manera natural, correcta, de poder pasar todos los mensajes que nosotros queremos pasar, que en definitiva es lo más importante. Y algo similar y parecido pasa también cuando nos llaman de algún programa de televisión o en algún programa de radio y tenemos que participar y ver más o menos cómo armamos nuestra estructura discursiva. Ahora sí, te presento formalmente Mauro Becerra, consultor político, platense, él, ¿sí? Me imagino que estás muy ansioso por la final del domingo. Especialista, obviamente, en medios de comunicación, hace mucho tiempo tiene su consultora que, más allá de temas generales de comunicación política, está focalizada en la relación con los medios de comunicación y con los periodistas. Mauro, nuevamente muchas gracias por estar participando en una nueva actividad del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, mil gracias por la presentación, mil gracias por la invitación. La verdad, impresionadísimo. 185 personas en este momento, Muy bien, Pablo. muy bien. La verdad, todos 186. los aplausos para la gente del Van instituto llegando porque los... es un montón para un viernes. Esta hora es espectacular
Y bueno, gracias por esta oportunidad para charlar con gente de varios lados. Bueno, mencionabas Cancún, que les Cancún. cuento una infidencia. Pablo tiene la habilidad de detectar los mejores chiringuitos de Cancún para comerse un taco ahí bien, bien, bien casero, cerca Muy en rico, la muy rico. vereda tomando una cervecita. Así que, como me conoce, me llama y me dice, tengo un lugar para ir y hemos comido ahí un par de veces muy, muy bien. Pero bueno, vamos rapidito a lo que tenemos hoy para charlar. Voy a compartir pantalla porque tenemos presentación. Bueno, mientras que va apareciendo la presentación de Mauro, les comento. La idea es hacer esto hasta cerca de las 6 de la tarde y guardar los últimos 10 minutitos para hacer preguntas. No sé, Lau, Gise, si quieren hacer un pádel así medio rapidón, así ya podemos concentrar las preguntas ahí y no las volcamos en el chat porque ya están casi en 200 personas, entonces me parece que por ahí va a ser más sencillo canalizar las preguntas por ahí a través de la aplicación esta Padel. Maurito, Dale. Bien, gracias. empezamos. Bueno, acá tenemos, básicamente, vamos siempre al mismo lugar, ¿no? ¿Qué es ser un vocero? Elegí cuatro voceros puntuales. En realidad, necesariamente los voceros más conocidos son los que tienen que ver con los medios de comunicación. Y si bien le puse una pincelada internacional, que esta es Karine Jean-Pierre, que es la nueva vocera de Biden. Después hay tres voceros argentinos. El que ven con un micrófono de ATC es Escoban, que fue ministro de Carlos Saúl Menem y que tenía la habilidad desde su vocería Carlos Corach. de marcar, Corach. perdón, Corach, a las siete Carlos y Corach. media de la mañana, toda la ¿Mm? agenda del gobierno Reporta de su en departamento. 7, 8 minutos, Pablo, Corach bajaba Sí. la línea necesaria para toda la agenda del día, tenía esa habilidad y además, como bien decías vos, no era una persona que venía exclusivamente de los medios, sino que era una persona que venía de la política, pero bueno, por el rol que ocupaba en el gabinete de Carlos Saúl Menem, fue una guía para los medios de comunicación durante todo el mandato. Y fue un mandato largo, recordemos, que si bien Corach no estuvo todo el tiempo como vocero oficialmente en la puerta de su departamento, durante varios años, menos fue presidente 10 años, durante más de la mitad del periodo, sí él ejercía ese rol desde la puerta de su casa. Después aquí tenemos acá parado, que por ahí muchos no lo van a conocer, es José Ignacio López. Ujú. José Ignacio López fue el vocero de Raúl Alfonsín, fue periodista, perdón, ahora estará retirado, pero está todavía Vivo. entre nosotros, por decirlo de algún modo, Está con vivo. cuidado. Pero bueno, fue un periodista muy importante, tuvo disputa y participación en, en todo lo que fue el periodismo y hizo una famosa pregunta en su momento en Casa Rosada por el tema de los desaparecidos a Jorge Rafael Videla. Bueno, y después la tenemos acá a Brea Ceruti, que fue la vocera o la portavoz, como se solía llamar, de Alberto Fernández. Nos guardamos un poquito de Manuel Adorni para el viernes que viene, como para hacer un ejercicio de observación. Pero bueno, como decíamos, el vocero básicamente es una persona que está encargada de hablar por un actor político o una institución, sea una empresa, un partido o un organismo de gobierno. Básicamente comunica. El rol es comunicar a la sociedad o a los públicos de interés distintos aspectos de este trabajo. Bien, rápidamente, si repasamos los tipos de vocería que tenemos, bueno, como decíamos, dos grandes líneas. Desde la representación puede ser un vocero político, puede ser con mucha carga ideológica, ¿no? Con un discurso que va a estar disputando nociones de sentido en la sociedad. O después podemos tener también un vocero empresarial. Perdón, tengo el WhatsApp activado. WhatsApp. Voy a tomar un segundo ¿Vale? para salir y cerrarlo. ¿Vale? Mientras tanto, obviamente la diferencia de Corach, ahí estaba leyendo también algunas preguntitas que hablaban de la figura del jefe de gabinete. Bueno, mucho tiempo el jefe de gabinete ha sido la persona que ha llevado la vocería, en el caso de la presidencia de Macri, Marcos Peña tenía un rol muy importante como vocero.
y también en complemento Rogelio Frigerio. Capitanich fue un vocero como jefe de gabinete en su momento de Cristina Fernández de Kirchner. Massa también hacía de vocero, pero la institución de portavoz o de vocería es muy reciente en la Argentina. ¿Sí? La primera referencia es la que tenemos con Gabriela Cerruti en el rol de vocera o de portavoz. Lo mismo pasa con Bueno, Manuela Dorni. Antes hemos tenido iban muchos y venían. voceros, claro, hemos tenido, el cargo formalmente estaba instituido, pero hemos tenido muchos voceros que por ahí eran voceros indirectos, ¿no? Que era justamente hacia donde iba. Que vos podés tener vocería directa, que es la persona que se para y que enfrenta a la cámara, al periodista, y hace un ejercicio de comunicación durante un determinado tiempo, como hace hoy Manuel Adorni, como hacía anteriormente Gabriela Cerruti, o podés tener vocería indirecta, que es la persona que recibe las consultas, sobre todo en medios de comunicación o de otro tipo de actores, compila la información, valida el mensaje y lo comunica sin necesariamente estar haciéndolo en un ejercicio de exhibición, por llamarlo de algún modo, ¿no? Entonces, desde la exposición es esto último que acabo de mencionar, desde la representación es la situación de tener vocería política, vocería empresarial, que suele ser una vocería muchísimo más medida, muchísimo más diplomática en su manera de declarar y de construir sentido en los mensajes que va a difundir. Después también tenemos vocería social, ¿no? Digo, esta gente que por ahí desde una ONG o desde algún tipo de institución comunica mensajes o a públicos de interés o a medios de comunicación en torno a la tarea que realiza ese grupo. Puede ser más politizada, con lo cual se mezcla con la vocería política, o puede no ser tan politizada y estar centrada más que nada en lo social. Se me ocurren un montón de ONGs que trabajan temas de pobreza, temas de asistencia a los más necesitados, y un montón de nombres reconocidos en ese abanico. Bien, condiciones de base para ejercer la vocería. Bueno, primero la investidura, ¿no? Digamos, si Manuel Adorni no fuera oficialmente el vocero de la República Argentina en este momento, sus opiniones no tendrían tanto peso. Entonces, la cuestión de ser investido como un vocero, designado un vocero, eso ya, en cierto modo, vuelve a esa persona y a todo lo que esa persona comunique como rectora, ¿no?, de la información para una determinada institución. Lo mismo pasa con un jefe de prensa o director de comunicación de alguna área política. ¿No? Digamos, cuando hay que hablar sobre determinado tema, bueno, hay que hablar con esta persona. Y esta persona después verá si hace una declaración pública o si responde puntualmente a un medio de comunicación o si hace una exposición a un determinado público de interés. Pero bueno, esa decisión de la institución de nombrar a uno como vocero ya en definitiva es una condición de base para hacerlo, porque si no hay muchos voceros, como se los conocen, oficiosos, que pueden distorsionar, que pueden informar mal y que eso no es bueno ni para la institución ni para la gente que consume la información de esa institución. En segundo punto tenemos la necesidad del conocimiento. Difícilmente alguien puede explicar y representar a una institución si no tiene el conocimiento de cómo funciona y si no puede brindar los detalles de ese funcionamiento que son de interés para la sociedad. Y por último, las habilidades de comunicación. Acá es donde empieza a ponerse un poquitito menos generalista la cuestión, ¿no? Uno puede tener excelentes personas muy capaces en su trabajo, pero para ejercer la vocería de una institución hay que saber comunicar. Muchas veces es natural. Está, como bien decía hace un rato Pablo, el caso de Manuel Adorni es un economista, pero que tiene una impronta en los medios de comunicación y tiene un recorrido en los medios de comunicación que le ha permitido desarrollar esa habilidad y ser bueno en eso. Gabriela Ceruti lo mismo, ¿no? Digo, es muy común cuando una empresa tiene un inconveniente, sobre todo que termina mediatizado, que aparezca un abogado a hablar, ¿no? Digamos, la primera decisión de muchas empresas o instituciones es que el abogado sea el vocero, y ahí es donde este punto se nota más, ¿no? Muchas veces el abordaje de la comunicación, la falta de empatía, ¿no? Pensemos en esas crisis por ahí para instituciones chicas, como puede ser una clínica, un colegio, una empresa,
Y cuando lo el abogado en general, y se va a terminar peleando, va a terminar teniendo que responder cosas poco amenas y va a descuidar en cierto punto eh, los atributos que hay que, los valores que hay que comunicar de esa institución. Bien, rapidito. Comunicar, ¿qué es comunicar? Todo el tiempo comunicamos. Incluso cuando no hacemos nada, estamos comunicando. Y con las instituciones pasa lo mismo, ¿está? Se hace todo el tiempo, incluso por acciones propias o por omisión de acciones de una institución. Por ende, muchas veces pasa cuando uno está trabajando con instituciones y llega una pregunta de un público interesado o de un medio de comunicación y dice, no, de eso todavía no podemos decir nada. Es decir, sí, pero no decir nada también es comunicar. Está, vamos a ir a, vamos a dividir dos conceptos que están buenos para tener en cuenta. Primero, la identidad. ¿Qué es la identidad de una institución? ¿No? La identidad de una institución son todos los atributos que componen realmente a esa institución en su acción, en lo que hace, en su ejercicio. Puede ser nueva, puede ser vieja, puede ser solidaria, puede ser profesional, puede ser política, puede ser apolítica, ¿no? Digamos, depende de la institución de la que estemos hablando, sea un partido político, sea un organismo de gobierno, sea una organización del tercer sector, sea un candidato, va a tener una serie de atributos que lo definen como persona. Si tenemos un candidato a intendente joven con una hija, bueno, es un padre joven, es una persona joven con una determinada formación. Eso es lo que realmente es esa persona. Y ahí va a radicar su identidad. Y después de esto también tenemos la imagen, que la imagen es lo que proyecta esa misma institución, ese mismo candidato. Es cómo impacta, por decirlo de algún modo, en el público todo lo que consume el público cuando lo ve, ¿no? Cómo se conceptualiza la imagen de esa persona, o de esa institución, o de ese organismo de gobierno. Y en este caso, referente a eso, podemos decir que lo que va a surgir en la mente de nuestro público no son esos atributos, son valores, que no es lo mismo. Los valores son las características que uno ve cuando lo consume y los atributos es lo que realmente esa institución o ese candidato o ese organismo de gobierno es. Y en esta diferencia es donde va a radicar la habilidad del vocero, ¿no? Y hemos escuchado muy seguido en crisis de comunicación que algunas empresas que tienen un determinado actuar, cuando uno las ve desde cómo la perciben los medios o cómo la percibe la gente, no machea eso, ¿no? Digo, yo he escuchado, por ejemplo, algún caso de una empresa dedicada a la industria gráfica, chica, creada por una familia italiana, en donde todos los empleados estaban desde hace mucho tiempo y tenían contacto directo con, con el dueño y con los hijos del dueño, y había celebraciones, todo ese clima muy cercano, clima interno, y ellos querían trabajar la noción de familia, y cuando uno iba a lo que pasaba en los medios, lo que aparecía era algo más parecido a la mafia, ¿no? Entonces decís, y claro, italiano, familia, pero bueno, tenida de algo oscuro, la percepción de la gente era que era una cosa, una actitud media mafiosa. Por citar un ejemplo, quiero graficar esa diferencia y ahí es donde va a tener que habitar el museo. Está en tratar de transmitir los atributos correctamente y que esos valores no se distorsionen, generando muchas veces percepciones negativas. Y después, fundamental para tener en cuenta en la tarea de vocería, es pensar a qué públicos me estoy dirigiendo. Públicos hay muchos. Está lo que se llama comúnmente en la literatura del PR, del Public Relations, los stakeholders. ¿Qué es un stakeholder? Y cuando vos estás en un organismo de gobierno, por ejemplo, relacionado con el trabajo, bueno, stakeholder va a ser otros integrantes de la misma gestión, sindicatos, líderes sindicales, referentes intelectuales del área del trabajo, medios de comunicación, dueños de medios de comunicación, periodistas, todos esos públicos, vos los vas a tener que trabajar. Y pensando de acuerdo a cada actividad, qué tipo de mensaje y qué palabras y de qué manera te vas a dirigir
al público que tenés enfrente. No es lo mismo una reunión cerrada con 3 secretarios generales de un sindicato a una conferencia de prensa con 50 periodistas enfrente. Ahí es donde es necesario identificar el público con el que nos vamos a relacionar y adecuar el mensaje para que sea más efectivo. Ahí Bien, te interrumpo un segundito, sí. Mauro. Es súper importante lo que dice acá Mauro. Yo, al principio de la clase, como que lo deslicé. Eh, Obviamente hay que identificar el público y a partir de identificar el público, nosotros tenemos que trabajar en construir los mensajes que queremos mandar a esos públicos, ¿sí? Como dijo Mauro, hay diferentes públicos y, y esos mensajes los tenemos que preparar de antemano, ¿sí? No es lo mismo una charla público abierto que una charla cerrada o una charla en donde tenemos que tomar decisiones y los mensajes van a ser de otra manera. Pero hay todo un proceso de preparación previa, ¿sí? De esos mensajes y cómo esos mensajes nosotros vamos a entender que van a tener impacto, ¿sí? Obviamente en una entrevista telefónica tampoco podemos hablar de todo lo que realmente pensamos o cómo se desarrolla la situación, sino de los mensajes puntuales que queremos trasladar. Con lo cual es súper importante que tengan en cuenta esa preparación previa de los mensajes que queremos pasar a los determinados públicos. Perfecto, perfecto. Bien. Un buen vocero. No por nada esta diapositiva está ilustrada con una foto de Enrique Balbi, que nos sorprendió a todos en su momento con la crisis de Lara San Juan por su calidad de vocería. Es una persona que venía formado en comunicación, pero que además tenía todo el conocimiento de lo que era ser un submarinista, ni más ni menos porque había estado como parte de la tripulación en algún momento de su carrera de Lara San Juan. Entonces, para destacar ese trabajo, vamos a hablar de qué es ser un buen vocero. Un buen vocero puntualmente a la hora de comunicar tiene que ser persuasivo, tiene que ir desarrollando las habilidades y la construcción de discurso necesaria para que la persona que lo escuche por lo menos trate de incorporar algunos de los mensajes que está recibiendo. Además, como decíamos antes, tiene que saber comunicarse. Es indispensable que justamente enos acá tratando de entender un poco esta cuestión, cuáles son las habilidades necesarias, dónde está un poco la empatía para escuchar qué está preguntando el otro y saber qué responder, jugar un poco ese juego de los puentes que le llamamos, en donde nos viene una pregunta y nosotros vamos a tratar de ir no a la respuesta exacta, sino al mensaje que queremos pasar referente a ese tema, que no es lo mismo. ¿Está? Tiene que Ujú. además ser reconocido en su área, como decía hoy, ¿no? Esto de la investidura, de saber que estamos hablando con alguien que su opinión no es ligera, sino que está designado o que tiene algo muy interesante para decir referente a un tema. Es muy importante también en la lógica de un buen vocero comprender que nuestro discurso va a tener una función y que es influir en la construcción de una opinión. Volvemos a esta idea de la conceptualización, de lo que conceptualiza en su cabeza una persona que está escuchando un vocero. Entonces, estratégicamente tenemos que saber que nuestro discurso va a ir orientado hacia eso. Un vocero no habla gratuitamente o sin ningún sentido. Habla para transmitir un mensaje que representa una institución. Y esa institución va a tener sus intereses. Después es importante que sea pedagógico, que hable bien, que hable pausadamente, que trate de hacer entender las situaciones, porque muchas veces pasa que lo que hay que explicar tiene complejidades, Ujú. complejidades técnicas, complejidades burocráticas, afecta a algunos sectores sí y a otros no. Entonces, es muy importante que un vocero recorra todos esos terrenos con cuidado, persuasivamente, con la intuición de influir en el sentido que está construyendo, y justamente de esa manera ir dejando, ¿no?, su huella. Y además, por último, muy importante, y acá es donde para mí vuelve a aparecer esta cosita del condimento natural, tiene que tener la temple forjada para hacerle frente a preguntas difíciles o capciosas. Es fija que cuando uno está siendo vocero se va a encontrar con gente que no está de acuerdo con el sentido que uno construye como vocero por la institución que representa.
Entonces ahí va a aparecer el juego de sentidos. Ahí es donde va a aparecer el periodista preguntando la pregunta más incómoda que se le pueda ocurrir. Porque esto es política, esto es construir sentidos en una sociedad. Está incluso en el caso de las instituciones. Pensando en un sindicato, pensando en una institución relacionada a temas sociales. Estamos en una sociedad muy polarizada, cada vez más. Entonces no podemos dejar de pensar en este aspecto. Sepamos que van a venir preguntas incómodas. ¿Cómo llegamos a ser un buen vocero? Bueno, ¿cómo logramos transmitir bien un mensaje? Voy a decir una obviedad, después, no sé si llegamos hoy, sino también el viernes que viene, pero lo vamos a repasar. Primero principal, no hay que dejarse ganar por los nervios. Ya le vamos a dedicar una línea a eso un poquito más adelante. Después es importante decir la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, en cierto punto va a tener que ver con los mensajes que uno construya. Pero con lo que quiero decir con esto es que uno de los errores más grandes es mentir o exagerar o no ser preciso cuando uno hace vocería. Y ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Después también hay que aclarar los hechos todas las veces que sea necesario y que el público interesado lo pida. No por nada está Enrique Balbi acá. Enrique Balbi llegaba a explicar 5 o 6 veces los detalles técnicos en una misma conferencia de prensa. Y no se iba hasta que el último periodista dejaba de preguntar. Entonces, la conferencia de prensa, yendo exclusivamente a la vocería en medios, es un formato propio de la comunicación de crisis. Es el formato más incómodo para un vocero, porque no se lo puede cubrir completamente en la previa. Puede caer un periodista incómodo, preguntar, hacer un montón de cosas. Entonces, en esa lógica es muy importante que el vocero esté dispuesto a responder todo lo que tenga que responder, el tiempo que tenga que responder, incluso repitiendo la respuesta para una misma pregunta. Ser conciso, breve y bueno, 2 veces bueno, dice el refrán, ¿no? Entonces, en esto seguimos con esa línea. Hay que ser conciso, hay que ser pedagógico, pero también hay que ser breve, porque cuando uno se estira y no aterriza correctamente las ideas, como decimos en la jerga, y la gente se empieza a perder y el mensaje deja de ser claro, ¿no? Algo también muy importante, el vocero debe hablar de su institución, no tiene que hablar personalmente. Salvo que quiera hacer la aclaración y que agregue al mensaje que está haciendo su opinión personal, porque puntualmente en algún caso puede tener un valor especial. Pero en general eso es la excepción. Es muy común escuchar a voceros que se terminan enamorando de su propia opinión, y eso no es lo que debe hacer un vocero a la hora de comunicar para una institución. Después, como mencionábamos recién, hay que trabajar en cierto modo, y en esto tiene mucho que ver la comunicación no verbal, ¿no? Hay que proyectar cierto grado de autoridad. Pero también ser amigable. Hay que buscar ahí un combo, ¿correcto? Como para que la vocería se maneje por carriles, digamos, efectivos. Y otra cosa muy importante es cuidar la relación, sobre todo en el caso de los medios de comunicación. Siempre hay que cuidar la relación con los públicos, sean públicos específicos, medios de comunicación, ¿no? De autoridades, organismos de control para una empresa. Pero en el caso de los periodistas hay que cuidar la relación no solo cuando uno está brindando información, sino también en otros momentos. Es fundamental eso. Amplía un poquito, hace un doble clic en eso de cuidar porque es súper importante, digamos. ¿Qué significa cuidar la relación con los medios de comunicación, con los periodistas puntualmente? Y puntualmente, cuando uno hace vocería de medios de comunicación, por lo menos en mi concepción, uno, si bien está en el medio entre la institución y el periodista, uno tiene que pensar con la lógica del periodista. Ujú. Entonces, esto tiene que ver con que la persona que está trabajando de vocero no es un funcionario bis, es un periodista bis. Bien, Entonces, cuando vos detectás que hay situaciones en donde los funcionarios que toman las decisiones no están entendiendo la lógica de trabajo del periodista, sí. hay que trabajar pensando en lo que necesita el periodista. Ejemplo puntual. Es muy común que ante una situación puntual, por una bronca, por alguna situación, alguien diga, no, a este periodista no le des información. Bueno, disculpame, yo le voy a dar información. ¿Por qué? Y porque es un colega, y porque yo estoy acá para dar información.
Y bueno, y vendrá ahí la disputa, vendrá ahí la evangelización del rol. No digo, nadie dice que es fácil, pero más allá de eso, es muy importante que el periodista sepa que uno está pendiente del trabajo que tiene que hacer. ¿No? Es muy común muchas veces también que haya información que es embargada para que después sea difundida. Bueno, si hay un colega que viene siguiendo la información y uno no lo pudo incluir en esa tanda, ni bien esa información termina su embargo y se publica, uno trata de decirle, che, vos estabas cubriendo esto, mirá, acaba de salir algo relevante. Porque por ahí, justo ese día, esa persona tenía Franco y apareció un día tarde con la información y dice, te estuve preguntando hace 2 semanas por esto y el día que sale justo No tenía estoy. Franco, no Sí, me lo perdí. estoy y me la perdí y vos sos porque no me dijiste nada, Sí, ¿no? Entonces, digo, me parece súper importante lo que dice Mauro con respecto al darle a los medios de comunicación, a los periodistas, la información en el formato que ellos la necesitan, ¿sí? Porque nosotros ahí ya cortamos un montón de camino en que, y nos aseguramos también en muchas veces y en muchos casos, que que la comunicación, que los mensajes se publiquen en función de cómo nosotros los queremos que se publiquen. Si nosotros se lo damos en bruto, se los tiramos así por la cabeza, de manera media desordenada, ellos van a tomar la decisión de qué comunicar y en qué hacer énfasis. Digo, nosotros le tenemos que ser muy precisos. Mira, esta es la introducción, este es el párrafo sobre el cual nosotros queremos hacer énfasis y esta es la conclusión. ¿Sí? Como un manualcito pequeño en donde el periodista no tenga dudas de cómo tiene que publicar y en dónde tiene que hacer énfasis. Digo, eso al periodista le va obviamente, va a estar resolver feliz la porque, cuestión. ¿cómo? Le va a resolver la Claro, cuestión, claro. le resuelve la cuestión, gana tiempo, no se tiene que poner a escribir mucho, sale su nota rápidamente, nosotros vamos a estar contentos porque cuando sale la nota va a estar representado nuestros mensajes y nuestra idea en esa nota. Bueno, eso es fundamental, fundamental poder llevar. Y la otra cuestión que agrego también es el mano a mano o famoso y conocido off the record, ¿sí? Esta cuestión de estar con el periodista antes, después, hablar, charlar, digo, de tener una relación de confianza, no de amistad, con respeto, con la distancia que obviamente Necesario. requiere cada uno de los roles, pero que tenga esa confianza y ese ida y vuelta. Obviamente hoy con WhatsApp es todo el tiempo, el periodista le está preguntando a los dedos, che, ¿es verdad tal cosa? Che, ¿es verdad tal otra? Bueno, ahí tiene que haber una respuesta. Sí, tiene que haber una respuesta, decir, che, mira, no la tengo la información, dejar que la consigo o que la busco, mirá, no vamos a decir nada sobre este tema por ahora, más adelante. Digo, en eso también es el trabajo del día a día con el periodista, porque también el periodista, no sé si hay algún periodista en la sala, pero están medio arriba de un pedestal de vez en cuando, creen que tienen el poder absoluto Los y juegos son de medio egos son muy difíciles, sí, sí, sí. son- Pero bueno, mira, vamos a hacer, te cuento, una pastillita y vamos a un video. dale. Referente a lo que vos decís, no, no tienes una idea lo común que es el periodista o productor, sobre todo, que te dice gracias por responder. Claro. Porque hay una nueva moda de prenseros que no responden. Entonces decís, che, yo por sí, por no, mirá, no, no te va a dar la nota, no, hay que responder. Está por respeto, básico. ¿No? Digo, pasaría con cualquier ser humano, bueno, más aún con alguien que está trabajando. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo hermoso que para mí el impacto que tuvo esto, yo creo que muchos no lo conocen, pero viene al pelo con lo que estamos viendo ahora. ¿Ustedes sabían que el muro de Berlín, ubican el muro de Berlín, ¿no? 40 años dividiendo a Berlín y las dos Ujú. Alemanias, cayó por un error en una conferencia de prensa? No sabía eso. ¿Por un error del vocero? Bueno, imaginarán que la Alemania democrática de economía y política comunista no era un problema atender a los medios de comunicación, porque básicamente decían lo que decía el partido, ¿no? Porque si no se Ujú. enfrentaban a la Stasi, que eran unos muchachos muy poco amigables que había en ese momento. Y bueno, el vocero de Alemania Democrática se encuentra en una situación de crisis profunda, porque ya no había manera de parar las deserciones de parte de la Alemania Oriental a Alemania Occidental y demás.
y dan una conferencia de prensa con algunas medidas medias de cotillón para tratar de disfrazar la situación. Vamos a ver el video. Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Wie die Presseabteilung des Ministeriums hat der Ministerrat beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird. Also dort stellen die Ausrücken können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen. Bitte? Also Genossen, mir ist es hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Un detalle, no sé si vieron al principio del video, hay alguien sentado en la tarima. Es un periodista italiano que llegó tarde a la conferencia. ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero que pasa. Primero, había prensa internacional, prensa que él no puede mandar a matar a palos por estar así, entonces ahí el primer problema es ese. Segundo tema, estaba desbordada, media la sala, media bastante llena, entonces el periodista italiano se sienta en la tarima. Y cuando le preguntan cuándo entra en vigencia, él no ve con quién está hablando. Entonces ya, en definitiva, ya el mismo ambiente perjudica a la claridad de la respuesta. Y tampoco tenía respuesta, entonces se empieza a bartolear. ¿Esto qué pasó? Se empiezan a parar los periodistas y corren hacia el fondo para decir, el muro no sirve más. Si a partir de este momento cualquier ciudadano puede entrar y salir de Alemania democrática. Entonces se empiezan a llamar a todo el mundo, y todo el mundo dando la noticia, se acabó la división de las Alemanias. O sea, este habla de un permiso para cruzar, pero en realidad la noticia era que se acabó la división de las Alemanias. A las 3 horas, en cada puesto fronterizo había 500 personas gritando, y los soldados con las armas. Entonces la situación era, o disparamos, o cruzan. Y cruzaron. Y ahí cayó el muro de Berlín. Por esta situación, por un vocero malo. Y aparte, digo, además de la vocería mala, se nota qué mal preparado que estuvo, siendo un mensaje tan importante, digo, que iba a traer, digo, diferente tipo de consecuencias, como que da la sensación de que no estaba preparado o que le dieron para leer algo y lo iba leyendo en el momento y él se iba enterando en el momento de lo que estaba leyendo. Una situación seguramente era una medida, Pablo. Yo no conocía la anécdota, ahí anoté para chusmear un poco más sobre el tema porque me parece sumamente interesante. Sumamente interesante. En realidad sería una medida de la cual iban a aprobar a uno de cada 20.000. Y cuando él pregunta y responde que inmediatamente, que no lo tiene en el papel, ahí desata el problema, porque lo toman, lo mediatizan y se le fueron miles de personas a cada puesto fronterizo, y los soldados que tenían que reprimir eso se vieron desbordados y lo dejaron pasar. Totalmente. Así que me parece sumamente interesante. Pero bueno, vamos rapidito a temas de preparación. Vamos. Leer, leer y leer. Cuando uno va a hacer la vocería de algún tema, la información es fundamental, porque la información mata la incertidumbre. Es una de las cuestiones que nos va a permitir tener menos nerviosismo. Y cuando digo leer, leer y leer, es leerlo 8 veces. Es tener cada detalle presente en la cabeza, incluso ensayarlo, comunicárselo a otro, grabarse. Todo ese tipo de temas valen para incorporar el discurso que uno tiene que brindar, por lo menos en los datos duros. Si es muy complejo, lo ideal es hacer lo que se llama un Q&A, un question and answer. Hacer todas las preguntas que imaginamos que el periodista nos va a hacer y tomarnos el trabajo de redactarlo y tener una respuesta preparada, incluido un chiste, incluido un guiño para algún sector que querramos destacar. Todo bien plasmadito, termina siendo un archivito de 4 hojas, 5 hojas, y de nuevo leerlo, leerlo y leerlo. ¿A quién le voy a hablar? ¿A qué público? ¿Es una reunión privada?
con 5 sindicatos, el secretario general de un sindicato, es una conferencia con 50 periodistas, es un auditorio con 200 personas. Son situaciones distintas y una de las mejores maneras de saber qué tengo que decir es pensar quién lo va a escuchar. Cuando uno va, por ejemplo, a una charla también, o a un medio, hay que acordar todos los detalles de la participación. Eso es un derecho, por decirlo de algún modo, que le asiste a un vocero. Si es una entrevista, ¿cuánto dura? ¿Es mano a mano? ¿Habla más gente? ¿Qué temas vamos a hablar? ¿Se graba o va en vivo? ¿Es una presentación en una sala? ¿Tengo para pasar una presentación? ¿Es solo oral? ¿Cuánta gente va a ver? ¿Voy a estar en una tarima o voy a estar en el suelo? ¿Hay sonido? Todo eso yo lo puedo preguntar y es necesario que me lo respondan. Hay que preguntar. Exactamente. Esta foto me encanta, porque tiene también un rubro ahí, digo, no sé si lo ven, el Liam Neeson, que está leyendo el Diario Popular. Realmente está leyendo el Diario Popular, por una cuestión que hay de un periodista que es miembro de la Academia de Hollywood y que suele hacer estas notas, y representa el Diario Popular, lo cual me parece muy gracioso. Pero más allá de la información que uno va a pasar en un encuentro, tiene que ir informado de lo que ocurrió en los últimos días. Los principales títulos, los temas de agenda, es muy común que surja en una conversación, sea en una conversación pública o sea en un medio de comunicación, que pregunten, opinión, que surja una pregunta del público, y uno no puede, si justamente hay que mostrarse como sólido, tiene que proyectar autoridad y demás, uno no puede ir sin conocer, por ejemplo, que tiene media sanción la ley Bases, que venimos discutiendo desde fines de año, o algún otro detalle importante de la economía o de temas relacionados a la institución que representamos. Bien, vamos a hacer un cachito de comunicación no verbal. Voy a pasarles solo el primer segmento como intro y vamos a recorrer algunas cuestiones, pero me parece que este video tiene un montón de condimentos que también me parecen divertidos. Vamos. Bueno, me dejó de dar el video, a ver. No es el video, a ver. Ahí está. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Intensamente. Estuvo bien, creo. Trailer. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, Estos, pero ¿le con pasa algo? apoyo. Hazle señas al esposo. Señor. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Son las 5 Siempre emociones señor. básicas. No sé si vieron la película, Sí, pero va un poco por ahí. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Qué? ¿Y esto me está pasando? ¿Dejamos al piloto del helicóptero brasileño por él? La importancia de los gestos. La importancia de los gestos al comunicar. Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué Los hiciste? detalles que Dijiste uno que ve. actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Rolando, Señor, hizo un gesto hacia Cuidado. nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No Mira. quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! Temor. ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Casi. Pero qué desastre. Bueno, una manera muy interesante. Esto es el final es genial. Ven, vuela conmigo, gatiña. Estoy enamorada del piloto brasilero, ¿viste? Yo voy a cambiar de auriculares porque la batería... estuvo accidentado el encuentro, le pasó de todo. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Y ahora, a ver. También. Se escucha Sí, bien. bueno, buenísimo. Sí. Como les decía, ¿no? Todo el tema de la gestualidad fundamental para un vocero. Ujú. Vamos a pasar a otro slide.
Acá hay unos porcentajes que, si bien aplican un experimento particular, creo que reflejan bastante lo que pasa con la comunicación no verbal, ¿no? Que es, solo el 7% del contenido es lo que uno dice, ¿no? El contenido de la palabra. El 93% restante va a salir de todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal. Que no es poco, digo, saquen la cuenta, ¿no? Es un montonazo. Va a tener que ver con el tono de la voz y con todo lo que es además la gestualidad y la manera de expresarlo. Como decimos, hay gestos, posturas, miradas, posiciones corporales. Todo eso es fundamental tenerlo en cuenta y vamos a ver algunas nociones muy básicas, lo que nos permite esta ventanita de tiempo. O sea, particularmente yo hice una diplomatura en comunicación no verbal en la Austral que me llevó 120 horas de análisis de estos temas, así que los que no se han metido todavía, métanse porque es un mundo apasionante, súper rico para analizar y para sumar una perspectiva de análisis a este tema. Bien, rapidito, posturas abiertas son las que recomendamos, son las que mejor la gente interpreta cuando uno habla. Tenemos, por ejemplo, ahí, todo este material es del libro de Sergio Rulicki, que se llama justamente Comunicación no verbal, de Editorial Granica. Tiene sus años, pero es excelente como introductorio a este tema, ¿no? Bueno, asertividad, ¿no? El tema de estar escuchando atentamente, de un gesto de sostén un poco para garantizar eso. La ojiva, que es el gesto universal de escucha empática, ¿no? Y además el ladeo de cabeza, ¿no? Como está acá, ¿no? En esta tercera foto, ¿no? Interés, atención de lo que el otro me está explicando. Y además sonrisas. La sonrisa es un gesto que en general siempre traduce empatía, aceptación y apertura a la hora de estar comunicando cosas. Por supuesto que en general lo mejor siempre es una sonrisa natural, que surge espontáneamente, lo que se llama una sonrisa Duchenne para esta ciencia, pero en este caso, bueno, es una sonrisa impostada, pero que también le agrega valor a la hora de ejercer la vocería o de comunicarse con otro, ¿no? Después tenemos los gestos ilustradores, que es algo fundamental también para la vocería, ¿no? Cuando uno está hablando y refuerza, ilustra con ese gesto el mensaje que está dando, ¿no? Esto de, por ejemplo, ahí lo tenés a Rulicki, vamos a cortar con la corrupción, ¿no? No decimos vamos a cortar con la corrupción. Por ahí decimos vamos a abrirnos a un diálogo, ¿no? Digo, esta cosa de mostrar, ¿no? La precisión. Estamos analizando uno por uno los indicios que encontramos para destrabar la investigación, ¿no? Este tipo de gestos todo el tiempo van a estar potenciando lo que uno está diciendo. Y son muy importantes porque, por ejemplo, en la entrevista televisiva es muy común que hoy en día la mayoría, más de la mitad de los televisores que se consumen en silencio. Entonces, ¿uno qué trabaja en ese caso? El videograf y discurso con mayoría o con una presencia un poquitito más notoria de los gestos ilustradores. ¿Para qué? Para que persona que te ve en un bar, por ejemplo, se lleve algo de mensaje de lo que vos estás diciendo. Después, posturas cerradas son las que evitamos. Son posturas que en definitiva alejan al otro, ¿no? Digamos. Acá tenemos, por ejemplo, una postura cerrada clásica, el tema de los brazos. Yo quiero ser cuidadoso, estamos teniendo solo pinceladas, porque para la comunicación no verbal hay que ver toda la posición de la persona completa y conocerla un poco, conocer si esa persona tiene algunos comportamientos basales que se llaman de base o que está atravesando alguna situación particular, ¿no? Digamos, el famoso de lie to me, me pica la nariz, bueno, miento, y por ahí no, por ahí solo tiene alergia. ¿Se entiende? Entonces, pero como para que se lleven algunas ideas, acá tenemos, ¿no? Algunas posturas cerradas como para ilustrarlas, ¿no? La sujeción de mano firme, está tensa, se suele ver el cambio de coloración en los dedos, está una mirada de desprecio, ¿no? Por arriba, tenemos acá también una postura cerrada de brazos, después muchas veces, por ejemplo, a nivel sonrisa, la famosa sonrisa porteña, la famosa sonrisa unilateral que se llama, ¿no? La gardeliana, bueno, eso comunica desprecio. Podrá quedar relativamente linda. Yo no puedo dejar de pensar en el aviso de campaña, en la foto de campaña de Alberto Fernández con una sonrisa unilateral, con un gancho directamente de un lado de la cara y el otro lado plano. Bueno, sepan que eso no es recomendable. Son posturas
que en general las percibe la gente como cerradas, que alejan, que incluyen desprecio o soberbia. Bueno, el rey de la comunicación no verbal, ¿no? Y de la vocería también, Barack Obama, ¿no? Es un jugador de toda la cancha, y justamente acá lo vemos, ¿no? Una postura distendida, una buena sonrisa, una postura abierta, incluso aunque tenga las piernas cruzadas, no nos está alejando, está cómodo, lo quiero escuchar, ¿no? Se está divirtiendo, digo, ¿de qué se estará riendo, no? Entonces, ahí es donde genera, con toda esa comunicación no verbal que tiene, ese interés para que uno lo consuma. Así que, bien, vamos cerrando. ¿Cómo manejo mis emociones frente al público? Esto tiene que ver con un proceso que lleva entrenamiento, pero que básicamente está radicado en la autoconciencia, en un mensaje para uno mismo y autodefinirse o autoubicarse en la situación que uno está viviendo. ¿Me afecta? ¿Me pone nervioso? ¿Me pongo mal? ¿Me está afectando tener que poner la cara ante el público? Bueno, porque es algo que evidentemente me importa, para mí tiene algún valor. ¿Está? Entonces ahí lo que voy a apelar es a mi propio compromiso, porque si esto me importa, lo tengo que hacer. Entonces, aunque me moleste y me afecte y me ponga nervioso, lo voy a hacer, porque estoy comprometido conmigo mismo en cumplir con esta meta. ¿No? Después, anclarse en experiencias positivas pasadas. Sí, bueno, me acuerdo aquella vez que tuve que exponer en una clase de la facultad y la verdad me fue bien, no fue tan grave. ¿Me puse nervioso? Sí, pero después fue todo sobre los carriles, me saqué una buena nota, ¿no? Digo, entonces, a partir de ese tipo de afirmaciones propias, uno va a poder ayudarse un poquito a uno mismo a ir superando la situación. No se queden en lo técnico, en la explicación. Hay que buscar conectar con el público. Lo más importante, lo que hace una diferencia es que uno tienda a conectar con la persona que tiene enfrente. No solo con la mirada, que es conveniente ir recorriendo las distintas caras que uno tiene enfrente, sino también con el mensaje. No quedarse solamente en el detalle técnico, sino ir hacia por qué es importante una medida, qué se busca, qué se quiere construir con esto para la sociedad, para la gente que está incluida, por ejemplo, en un plan, ¿no? En un programa de gobierno. Hay que buscar eso, hay que buscar conectar. Y después sí, planificar. Leer, ensayar y todos estos temas que estuvimos mencionando. Así que bueno, medio de las Totalmente. corridas, pero creo que estamos No, aterrizando impecable, impecable, por unos impecable. minutitos para charlar. Sí, sumo a esto lo último que a mí me... Hay dos cosas que me fueron llevando a ir perdiendo el miedo a hablar al público. Uno es, nada, la preparación, ¿sí? La preparación de ensayar, de escribir, de bajar las ideas, de ensayar enfrente de un espejo, de moverte en tu casa, como si vos estuvieses dando una presentación. Y después romper esa barrera de la primera charla, ¿sí? De que la primera charla siempre es la que más vergüenza eh, causa o genera, es la que también decís, bueno, acá puede pasar todo mal o todo bien, también la que lleva mayor autocrítica, pero es intentar, es hacerlo y hacerlo, intentarlo y volver a practicarlo y bueno, ir rompiendo un poco eso y que obviamente termina siendo algo, digo, no habitual, pero sí el ejercicio hace que vayamos mejorando y obviamente afinando y puliendo los errores. Pero las dos cosas son, digo, la preparación y la práctica. Digo, para mí son fundamentales todo eso. Voy a las preguntitas ¿Cómo que, no? que tenemos. Bueno, acá, hola, excelente presentación, muchas gracias. ¿Qué libros y cursos Gracias. recomendás para aprender más sobre comunicación no verbal? No sé si Bueno, querés prepararlo para la clase que viene, si se te ocurre alguno. lo Uno ya lo podemos dijiste mencionar, a ver, recién. yo mencioné comunicación no verbal de Sergio Rulicki como piedra fundamental y después hay un montón de Ujú. contenido. Si quieren, para la clase que viene traemos varios nombres. Bien, Hay algunos que hasta trabajan temas de política directamente, pero bueno, arranquen de ahí, digamos, de comunicación no verbal. bien. ¿El vocero solo tiene la función de comunicar o tiene otras funciones dentro de una institución?
Mirá, la principal es comunicar. Ahora, también termina pasando que por el rol que el vocero desempeña, termina siendo importante en la recabación de información internamente, ¿no? Digamos, en ir, por ejemplo, en un ministerio que son grandes, que hay muchas direcciones, subsecretarías y demás, entonces ahí uno va y lo convence y dice, bueno, pero explícamelo bien, que yo hago la adaptación de lo que están decidiendo como para que la gente lo entienda, ¿no? Ese rol de buffer entre un área muy técnica y algo fácil de comunicar. Ahí hay también algo de trabajo, ¿no? Y también de detectar muchas veces temas que para algunas áreas son menores, pero que cuando uno los trabaja son buenos comunicacionalmente. Entonces, algunos, viste, no, nosotros hacemos esto todas las semanas. Sí, pero está buenísimo lo que es. Y dámelo que yo lo puedo ver con algún periodista y contárselo y le va a interesar para que hagamos una nota, por ejemplo. Pero la principal, sí, es comunicar, responder por la institución. Acá hay una pregunta súper interesante, estaba googleando a ver si lo encuentro. Si no lo encuentro ahora, después se los paso. Está relacionado a, pienso que el problema de ser periodista y tratar de ser neutro y tomar el puesto de vocero de un gobierno o un político sería el de quedar pegado a ese partido político. Obviamente que hay una afiliación político-partidaria del vocero, incluso por ejemplo en España, el rol de vocería es el rol de un político. Y si vamos al Congreso de la Nación, sin ir más lejos, también el vocero de un bloque político, de Frente de Todo, de esto, de lo otro, es un político. Entonces hay un cierto apego, o hay un apego fuerte en términos político-partidarios. Pero acá la pregunta más interesante dice, imagino que en el ámbito privado no sucede eso. ¿Se puede ser vocero de una empresa o marca y luego de otra? Sí, es recontra común eso. Sí. O sea, una vez que uno adquiere la habilidad, después se va moviendo en distintos sectores de distintas industrias incluso, y puede estar cambiando de representación como una carrera profesional cualquiera, ¿no? Como un buen ingeniero, como un buen analista de sistemas o un buen economista. Igual, Pablo, déjame hacer una observación sobre la política que mencionabas recién. Es cierto, es casi imposible que no haya cierta pregnancia entre la pertenencia a un espacio y alguien que ejerza la vocería de ese espacio, pero bueno, puntualmente Alfonsín siempre eligió voceros que sacó de redacciones y que después, cuando terminaron, volvieron a las redacciones. Okay. Como por ejemplo Nacho López. Entonces, nunca fue un político, nunca se postuló a nada, digamos, sino que representó y después se fue. Por supuesto que representar hay una carga ideológica, pero hay, no es lo mismo que Cerruti, que, bueno, nada que ver, ¿no? Ya diputada, después de ahí tomó varias decisiones representando un mismo partido. Digo, ahí hay un pequeño matiz. Sí, no sé qué tan cierto fue el rumor que se corrió al principio de la gestión de Milei, el inicio de la gestión de Milei, que Marina Calabró le habían ofrecido el puesto de vocera. No sé qué tan cierto, pero bueno, en caso de que haya, o en caso de que eso se hubiese concretado, por ahí es en línea con lo que vos decías, digo, una periodista, digo, politóloga también, entrando a un gobierno en el rol de vocera, sin una militancia previa ni declarada afiliación. Igual es imposible que no quedes marcado con cierto tono de pertenecer a un espacio, ¿no? Es que es como el jugador de fútbol. Digo, el jugador de fútbol se pone independientemente de qué cuadro es, se pone la camiseta del equipo que lo contrata y juega y deja todo. Digo, en esto pasa exactamente lo mismo. No podés decir, no, de este tema no voy a hablar porque no estoy de acuerdo con el gobierno. No, durás 5 minutos, te echan. O sea que sí o sí tenés que defender la posición del gobierno, independientemente si tenés una militancia o una línea de pensamiento similar. ¿Qué pasa si un vocero no es empático? Preguntan acá. Y bueno, lo que termina pasando es que va a haber una exposición negativa para la institución que representa, ¿no? Y lo hemos visto decenas de veces. Sobre todo en este tipo de vocerías circunstanciales, donde, como te decía recién, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, una línea de micros termina atropellando a una maestra jardinera y un nene, con, seamos poco fatalistas, con daños severos. Y llama a un canal de noticias a la línea de micros y el dueño de la línea de micros dice, bueno, aunque hable el abogado
Y el abogado se va a ir a una cuestión súper, se van a agarrar conmigo los abogados, ¿no? Pero digo, va a ir a una cuestión súper técnica, muy poco empática, donde se va a instalar en lo que se puede probar y no se puede probar sin dimensionar la cuestión de la emoción, ¿no? Y lo que va a terminar pasando es que la reputación de esa línea de micro va a quedar dañada, porque la gente que lo va a estar viendo va a decir, al final a este tipo lo único que le importa es que no le hagan juicio, es no perder plata, pobre piba, la maestra jardinera, que ahora está internada y demás. Y ahí aparece el daño reputacional, ¿no? Que primero es daño reputacional y después termina siendo un daño de imagen, porque es esa misma reputación que se cristaliza de manera negativa. Hay una gran escena de Borgen, en donde en el capítulo 2, perdón el spoiler, pero bueno, el que no lo vio ya es una serie vieja, la primer ministro nombra como vocero del gobierno a un profesor de retórica, renombrado joven, una estrella de la intelectualidad de la política de centro. Toman una decisión determinada y la explican y demás, todo muy técnicamente, y aparece un líder laborista y dice, al final nadie piensa en Marita, que la nena se le murió el abuelo porque no había una autopista para que lo lleven rápido al hospital, y pobre Marita, y al final todo un programa que era alucinante y estaba re bien pensado en todo. Bueno, la Frank Maganto, la verdad me recontra alegro, porque es copado, eso le decía Mari. Se me conectó, perdón. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí está, ahora. Perdón, ahí está. Ahí volví. Como te decía, una política que estaba bien pensada, bien argumentada y que tenía un efecto real, termina destrozada porque alguien hace un juego demagógico ligado a la emoción. ¿Está? Entonces, esa falta de empatía del vocero para contarlo fue la garantía de que el programa caiga. Vos pusiste el caso de Balbi como vocero de Lara San Juan, y previamente había habido otros voceros que no habían resultado lo suficientemente sólidos y empáticos para una situación tan delicada que se requería las dos cosas, ¿sí? Empatía y además seriedad, aplomo, claro. Y nada, y obviamente transmitir muchísima veracidad en un tema en donde no se sabía absolutamente nada. Y me parece que anteriormente habían salido por la ventana otras personas que habían cumplido el rol de vocero hasta que dieron con Balbi, que terminó siendo, la verdad, que muy bueno. Muy efectivo. Sí, bueno, voy con la última preguntita. ¿Qué pasa si se equivoca o brinda datos inexactos o trata de justificar actos políticamente incorrectos en línea? ¿Tiene que tener una propia o una partidaria o transmitiva de lo que el presidente quiere decir? ¿Cubre o protege de manera subjetiva una opinión, ya sea personal o colectiva? No entendí, perdón. Se refiere a que, un poco vos lo tocaste, del tema de la cuestión de la veracidad, ¿sí? De tratar de ser lo más verídico posible, decir siempre la verdad, porque obviamente te das vuelta, le pasó a Alberto Fernández en las conferencias en pandemia, ¿sí? Que él daba datos malos o datos erróneos o criticaba a algún país. Y era desmentido a los 10 minutos. Inmediatamente el país lo contrachequeaba. Su concepto. Digo, el error es mentir, dar datos erróneos que sean fácilmente contrastables. Después, obviamente que hay lo que nosotros decimos en comunicación política, un framing, ¿sí? Un encuadre de vos dar la noticia en función de tus intereses, ¿sí? No estás mintiendo, estás diciendo la verdad, pero la estás diciendo desde un ángulo que obviamente es conveniente. ¿Qué es el que vas a defender? Es el sentido que vos como vocero vas a construir. Vos estableces un encuadre de la información y eso es tu verdad. No significa la verdad más pura, absoluta o un hecho científico demostrable. No, es el encuadre, es la construcción de sentido que queremos hacer referente a un tema. Es una y no otra. Digo, yo tenía un frame que hoy lo corté, ¿no? Porque era como mucha información, lo podemos ver la clase que viene, me parece que estaría buenísimo poder hablar un poquito de framing. Pero hay dos alertas de noticias en donde uno lee la primera y es totalmente negativa para Pedro Sánchez, de España, ¿no? Lee la segunda y es totalmente favorable y es la misma noticia. Entonces, claro. ¿Pero cómo puede ser? Si es el mismo hecho. Y sí,
Uno está encarado de una manera y otro encarado de otra. El uso de palabras, la construcción de sentido, termina haciendo parecer uno que una cosa es mala o que otra cosa es buena. Es editorialización en un medio de comunicación. Y esa misma editorialización es la que vamos a ejercer nosotros hablando en nombre de una institución. Total. Maurito, muchísimas gracias. Reitero mi pregunta, esta muletilla y nada. Todo el tiempo dice Pablo Pérez Paladino, nada. Si es nada porque sigue hablando, nunca entendí el sentido. Nada, bueno. Son pequeñas muletillas que con el ejercicio o con los ejercicios se van, que acá Sabrina me lo corrige, me lo hace y me lo resalta muy oportunamente. Bueno, muchísimas gracias. Hubo casi 230 personas conectadas. Nada. La verdad, Mauro, de vuelta, muchísimas gracias por estar del otro lado. La verdad que es un tema, obviamente, muy amplio. El tiempo es tirano, como dicen en la televisión. Tenemos que reducirlo y apretarlo en estas 2 horas que vamos a tener de clase de estas temáticas. Pero bueno, nada, ¿algo para cerrar, Maurito? No, bueno, muchas gracias por estar, por dedicar este rato. Gracias por la invitación, Pablo, y a todo el equipo del instituto. Y seguimos el viernes que viene. Vamos a analizar alguna cosita más. Vamos a ver un poquito del vocero. Que viene lo mejor. Algún otro vocero por ahí sindical, en donde vamos a ver ahí algo de condimento. Muy bien. Quédense que hay más para charlar en esta misma batihora, en este baticanal. Y me chavé con la edad. Sí, Gise, Lau, muchísimas gracias por estar del otro lado. A todos y todas, muchísimas gracias. Que tengan un gran fin de semana, descansen y nos vemos la semana que viene. Chau. Hasta luego. Chau.